Celebramos un día especial en honor a las madres, y las madres se merecen que haya un día en honor a ellas. Se cuenta que en una ocasión una madre fue a consultar a su terapeuta y le describió toda su vida prácticamente. Y él resumió todo el asunto diciéndole: tú le das el 50% de tu energía a tu esposo, el 50% a tu trabajo y el 50% a tus hijos. Ya sé dónde está el problema. Y es muy triste que en el mundo actual no se valore como algo tan importante y de tanta contribución como es el trabajo, la labor de una madre. Y queridos hermanos, las mujeres, o a las mujeres se les dice hoy en día que lo que las hace a ellas ser importantes, ser alguien, ser persona, es que tengan una carrera y que no se dediquen a ser madres. Pero nuestro Dios tiene una opinión diferente. Del punto de vista de nuestro Dios, hay un gran honor en ser madres. Dios mismo las ha honrado. Y además Él quiere que los demás también honremos a las madres. Pero quiero hacer esta pregunta porque sé que hay aquí mujeres que no son madres, ¿no? ¿Qué de la mujer que no es madre? ¿Carece de valor? De ninguna manera. Quiero que sepan que el Dios las puede usar de una manera especial. Las puede usar de una manera que no puede usar a las madres que tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Y es apropiado, sin embargo, que honremos a las madres hoy día, porque al hacerlo, mis queridos hermanos, estamos honrando al Dios que creó la maternidad. ¿En qué consiste el honor de ser madres? Bueno, lo primero que podemos decir es que Dios mismo, porque viene de Dios, Dios mismo ha honrado a las madres. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vemos que Adán le dio nombre a la mujer, la llamó Eva, ¿no? Que ella sería la madre de todo ser viviente. Y tenemos que decir que cada mujer que es madre, pues refleja en su ser algo de ese poder creativo de Dios. Es decir, sabemos que Dios es el creador de la vida, ¿sí o no? Él solamente. Pero la madre posee una reflexión de ese poder para dar vida. O sea, ella no es la que crea la vida nueva de una persona, pero es el instrumento, maravilloso instrumento que Dios utiliza para traer nueva vida al mundo. Podemos decir, hermanos, entonces, que Dios ha honrado a las madres, compartiendo con ellas esa habilidad, ese poder creativo. Es decir, le ha dado esta habilidad especial, única, a las madres, por lo cual debemos de honrarla. Esta realidad, mis queridos hermanos, llega a su punto mayor, a su apogeo, cuando Jesucristo es encarnado y entra en espacio y tiempo en este mundo para salvarnos. La forma más grande en que Dios ha honrado a las madres es en usar a una de ellas precisamente para traer a nuestro Salvador al mundo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, allí vemos incluso cómo Dios le da a Satanás una palabra de juicio. Miren conmigo cómo dice: y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es la mujer que llega a ser madre. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás a ella en el calcañar. Es decir, hermanos,
históricamente y bíblicamente, podemos decir que a través del alumbramiento, ¿no?, de la Virgen María, pues nace el Mesías prometido de nuestro Dios. No solo para salvarnos, sino para darle una herida mortal al enemigo de Dios y de los hombres y de todo lo creado por Dios, que es Satanás mismo. Así que podemos decir que Dios escogió ese método de la maternidad, porque así ha sido su divina voluntad. Cuando el ángel apareció a María, anunció el nacimiento, ¿no?, de Jesús, miren cómo le dijo. Le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Qué más dijo? Bendita tú entre las mujeres. O sea que Dios usó a las mujeres del linaje escogido hasta llegar a María, precisamente con el fin de que naciera el Salvador del mundo. Qué maravilloso nuestro Dios, cómo hace las cosas, ¿verdad? Pero también ha favorecido a las madres en general, usándolas para traer a este mundo a todos aquellos que han de nacer, según los designios de Dios. Y por cierto, es importante decir que el Dios soberano, infinitamente organizado, infinita y perfectamente organizado, vio todas las cosas nuestras desde mucho antes que nosotros naciéramos. Es decir, vio cómo íbamos a ser físicamente, nuestro carácter, nuestra personalidad. Organizó todo eso. Miren cómo lo dice la Biblia. Dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor lo detalló todo desde la eternidad pasada. Dice: cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, cuando oímos textos como estos, revelación como esta, tenemos que decir que no hay lugar en el mundo, no debiera haber lugar para los abortos voluntarios y premeditados, de ninguna manera. Dios organizó a cada uno de esos niños en el vientre de las madres, desde antes de la fundación del mundo. Pero vivimos en tiempos en que los niños verdaderamente son víctimas de los adultos. ¿Sí o no? Lo que estamos viendo es algo tan monstruoso. Yo no sé cómo Dios estará pensando en cuanto a eso al mirar tanto horror. Señores, esto es algo serio. Mira, el Instituto de Guttmacher reporta un total de 930.160 niños abortados en el 2020. Casi 1 millón de niños. ¿Saben lo que es eso? Fíjense que si pensamos, por ejemplo, en la población de Miami, Miami tiene casi 500.000 de personas que, registradas, ¿no?, que se saben en Miami, 452.000 y tantos. Estamos hablando que el doble de eso, más del doble de eso, estamos asesinando cada año en esta nación, sin contar en el mundo entero. Otros niños también dicen que son abusados, una gran cantidad de niños cada año abusados. Los niños son los seres más víctimas en este mundo. ¿Lo ha pensado usted? Si lo pensamos es algo horrible. Miren, son abusados sexualmente, físicamente, son abusados psicológicamente, obviamente, y emocionalmente. Según el NCA, el NSA, es decir, la Estadística Nacional de Niños Abusados, dicen que 618.000 niños han sido abusados en el año pasado. ¿Qué cantidad de niños? Esto incluye niños que han sido abusados sexualmente o físicamente. Y claro,
Cualquiera que sea de estas dos han sido abusados también psicológicamente y emocionalmente. Hermanos, ¿no nos dice esto algo de la condición espiritual de la nación o de la condición espiritual de las madres? Bueno, también podemos incluir también a los padres ahí, ¿no? Miren, hermanos, hay que orar mucho. De verdad, de corazón les digo, hay que orar para que la gracia de Dios abra los corazones, las mentes de mucha gente. Estamos viviendo en un mundo rodeado de tinieblas. Ahora, quiero antes de continuar y volver a lo de las madres, quiero hacer una aclaración teológica. En el mundo llamado cristiano, y en un círculo muy en particular, se ha utilizado y se utiliza el nombre de Madre de Dios para referirse a María. Y este título no es correcto ni es bíblico. Es decir, ella no es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener madre. Dios es eterno y María fue creada por Dios. Miren, no lo encontramos en la Biblia. Estas son cosas que los hombres han interpretado, han querido decir. Pero la misma Biblia enseña que nada es antes del Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que existe y subsiste es por Él. Quiero mostrarle como lo dice Colosenses. Por cierto, Colosenses es muy cristológico. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Más bien, María fue madre de Jesucristo en su humanidad. De eso no tenemos duda ninguna. O sea que fue madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, mientras que su naturaleza divina ya existía desde antes en la eternidad. Bueno, quizás para que no hubiese confusión, el propio Jesucristo, si ustedes miran el Nuevo Testamento, los Evangelios, el propio Jesucristo nunca utilizó, cuando se refirió a María, nunca le dijo madre. Usó una palabra en griego que es muy respetuosa, aunque se traduce como mujer, porque es como cuando decimos nosotros ahora respetuosamente señor o señora, ¿no? Pero siempre se refirió a ella, aún hasta el último momento, en la cruz. Miró a Juan y le dijo a Juan, hijo, he aquí a tu madre, pero la miró a ella y le dijo, mujer, he aquí a tu hijo. Jesús no quería que confundiéramos esto. Y bueno, pues así es, y queríamos hacer esta aclaración. Ahora bien, dicho esto, sí fue en los asuntos pertenecientes a la relación familiar terrenal, sí fue madre del Señor Jesús. Así que sin duda las mujeres han recibido un honor de parte del Señor que los hombres no tenemos. Ahora yo digo, si Dios ha honrado a las madres, también nosotros debemos de honrarla, y Él nos llama a todos a que las honremos, ¿verdad? En primer lugar, quiero referirme a los esposos presentes. ¿Cuántos sabemos acá? Esposos. Bueno, los esposos tenemos que honrar, apreciar, apoyar, ¿verdad?, a las esposas madres. Bueno, y a las que tienen esposas que no son madres también se aplica igualmente, ¿no? Quiero decirle que es una desgracia que en tantas partes del mundo, y tengo que decir el mundo hispano, latino, ¿verdad?, aunque peor todavía pienso en el Medio Oriente, en cómo tratan a las mujeres, o cómo tratamos a las mujeres. Es decir, se están viendo a las mujeres como si fueran un objeto, una propiedad de ellos, o quizás en los mejores casos una sirvienta. Y mis queridos hermanos, la palabra de Dios tiene una idea muy diferente. Miren cómo el apóstol Pablo dice a los esposos,
A ver, esposos presentes, lean conmigo esto. Todos nosotros vamos a decir esto, este texto que está aquí. Lean conmigo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué les parece, señores? Si no tratamos de esta manera a nuestras esposas, Dios dice, no ores que estás perdiendo el tiempo, arrepiéntate primero. Las esposas no existen sencillamente para ser un instrumento, un objeto que usemos a nuestro antojo. La tarea del esposo es apoyarlas, respetándolas, compartiendo con ellas la misma salvación que el Señor nos ha dado y sabiendo que ella es coheredera igual que nosotros. Por supuesto que se les habla aquí a los matrimonios cristianos. Los no cristianos no entienden esto, no aplican esto, ¿no? Pero sí, los hombres hacia las esposas deben de ser como, digamos, como el jardinero que ve allí en su jardín una bella rosa, una flor. ¿Cómo debe tratarla? Debe tratarla pero con una delicadeza, ¿no? Con fragilidad, con cuidado, para que esa belleza pueda lucirse. De esta manera el Señor quiere que seamos. Así que esposo, ame a su esposa de esta manera. El esposo que ama así, es más, el esposo que ama a Dios, ama de esta manera a su esposa. Podrá decir que tiene mucha fe, podrá decir que tiene mucho amor a Dios, pero si no trata a su esposa de esta manera, no ama una parte de lo que Dios mismo es. ¿Quién dio la paternidad y dio la maternidad, sino el mismo Dios creador? Reflejamos juntos algo muy maravilloso de Dios en relación a la familia. Así que el esposo debe amar de esta manera a la esposa. Ahora quiero decir a los hijos también, y muchos de nosotros, algunos de nosotros no tienen las madres vivas, otros sí, gracias a Dios yo tengo a mi mamá todavía viva. Pero la palabra del Señor nos dice que las honremos. Y ustedes saben que el mandamiento con promesa dice, honra a tu padre, a tu madre, no dice así, ¿no? El Señor va a dar el tiempo que Él tiene para nosotros completo de vida en terrenal si somos así y honramos a nuestros padres, ¿no? Así que los hijos deben de honrar, de amar, respetar a las madres. Es más, miren este proverbio. Proverbio 15 dice que el hombre necio, que es el hombre estúpido, según Dios en su palabra, el que, y no va al extremo de que desprecia, sino simplemente menosprecia a su madre. El hijo que no aprecia a su madre, Dios le llama necio en su palabra. Así que es una falta grande de sabiduría. Y por supuesto las madres sabias siempre van a saber apreciar el honor que los hijos le brinden, aunque sea con inmadurez, aunque sea sin conocimiento suficiente o que hayan algunas tonterías involucradas, ella lo recibe con mucho amor. Se cuenta que en una ocasión como esta, es decir, un día de las madres, dos niños habían estado ahorrando, ¿no? Por mucho tiempo en una alcancía el dinero para darle un regalo a su mamá en el Día de las Madres. Y llegaron y le regalaron una planta en una maceta. Pero la madre les ve las caras un poco tristes y dice, ¿qué les pasa que están tristes? Y dice, no mamá, es que queríamos regalarte un ramo lindo y grande de flores, pero no nos alcanzó los ahorros y te dimos esta, pero yo sé que te va a gustar y esta tarjeta te va a gustar mucho más. Y bueno, le dice uno de ellos, le dice, mamá, es que como a veces no nos portamos bien y tú nos dices, déjenme descansar, quiero estar en paz.
Le dieron la tarjeta a la mamá. La mamá abre la tarjeta y dice: mamá, que en paz descanse. Pero la madre, por supuesto, que con todo su amor entendía lo que ellos con toda sinceridad estaban diciendo. Y yo creo que sí, que las madres saben apreciar estas cosas, aunque no sean perfectas, ¿verdad? Un dibujo, ¿verdad? Que uno sabe que no está uniforme, no importa, lo recibimos con tanto amor, ¿verdad? Pero el padre también debe de hacer su parte en disciplinar, en guiar, instruir a los hijos a que respeten y amen a la madre. La madre le dice al hijo, a la hija, que hagan algo y van corriendo al padre a pedir el mismo permiso a ver si dicen otra cosa. No, tenemos que estar unidos ahí en la disciplina y apoyar para que amen y respeten también a las madres. Mis queridos hermanos, ahora quiero hacer la pregunta: ¿tiene Dios un mensaje para las madres también? Pues claro que sí. El Señor llama a las madres a ser dignas de honor. Él desea que las mujeres también se esfuercen en ser dignas de ese llamado, de ese privilegio que Dios les ha dado como mujer y como madre. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, nos vamos a Proverbios capítulo 31, dice, y nosotros ya leímos el versículo 30, pero miren qué interesante. Dice: engañosa es la gracia. Ahí está hablando de esa personalidad maravillosa de la mujer, atractiva por su forma de expresarse. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es decir, por mucha gracia que tenga, por mucha hermosura que tenga, si le falta lo que viene ahora a continuación, de nada sirve. Dice: la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. De nada le sirve tanta gracia y tanta hermosura delante del Señor. Ahora yo hago la pregunta: ¿abundan estas mujeres en el mundo? ¿Abundan estas mujeres temerosas de Dios? No. ¿Abundan estas que se dejan engañar por la gracia y el amor? Sí, es así. Miren cómo comienza el principio de este proverbio. Dice: mujer virtuosa. Y atienda a esta pregunta: ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Quiere decir que no hay oro en el mundo, no hay diamante, no hay perlas, no hay nada que pueda valer delante de Dios lo que es una mujer virtuosa. ¿Qué les parece, hermano? Pero se reconoce desde estos tiempos de Salomón que no abundan. La pregunta: ¿quién la hallará? Y lamentablemente son pocas. Y aún en las iglesias son pocas. ¿Qué les parece? La encuesta hecha en Estados Unidos por la institución God's Measure dice que el 95% de la población dice haber tenido sexo antes del matrimonio, lo que nos deja con un 5% de personas que han obedecido el mandato de Dios en ese aspecto. Según otra encuesta, reporta que la mitad, el 50% de los cristianos dicen que tener sexo antes del matrimonio es considerado aceptable. Yo me pregunto, ¿dónde está la palabra de Dios para ello? ¿Qué significa lo que Dios dice? Señores, si tenemos fe en la palabra de Dios, tenemos que creer que lo que Dios dice es lo que es bueno para nosotros, es lo que nos beneficia. Creemos en un Dios que es galardonador de los que le buscan, que recompensa a los que le buscan con fe para adorarle, para obedecerle. Y claro, las consecuencias las estamos viendo. Nada más que hay que mirar en el mundo en que estamos alrededor cómo están las cosas, y ya eso nos dice mucho.
mis queridos hermanos, que Dios traiga un avivamiento y que ese avivamiento comience en las iglesias, porque ¿cómo es posible que el 50% de los cristianos en las iglesias tengan ese ideal, ese pensamiento, esa forma de pensar? Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, no creo que pueda haber una influencia más poderosa en el hogar, para los hijos, para la familia, más fuerte que la influencia de madres que son temerosas de Dios y que honran al Señor. Definitivamente. Hay una gran escasez de estas mujeres y tenemos que pedirle mucho a Dios. Claro, hoy estamos hablando a las mujeres, porque si hablamos de los hombres, señores, ustedes no se quedan en nada atrás los hombres. Así que vamos a estar claros en eso, pero ya nos tocará en el Día de los Padres. Ahora, yo creo que parte de la respuesta a todo esto que estamos viendo, a esta decadencia tan grande, responde a esta pregunta: ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Indica una escasez tremenda, ¿no? Difícil de hallar, difícil de encontrar. Para el joven cristiano debe ser difícil, para la mujer cristiana también debe ser difícil. Pero lo que pasa es que vemos que la juventud en general, pero bueno, hablando de las mujeres, muchas muchachas están más preocupadas por su belleza física, por cómo lucen, ¿verdad? Cómo están físicamente que espiritualmente y moralmente. Y en realidad no importa tanto si podemos vestir con las últimas modas, ¿no? No importa tanto la belleza de la figura, lo externo, no importa tanto, porque el verdadero depósito de lo que es las virtudes, lo que es bueno, está en el corazón. La verdadera belleza está en el alma, en lo interior. Proverbios 11:22 dice, para que ustedes vean cómo Dios ve este asunto: como argolla de oro, una argolla de oro, pero en el hocico de cerdo, dice la palabra de Dios, es la mujer hermosa. Y como abundan, ¿no? Hoy ustedes van a los gimnasios y están llenas de mujeres queriendo ser hermosas, pero dice, apartada de razón, apartada de la sabiduría de Dios, apartada de la manera en que Dios piensa, apartada de la palabra del Señor. Porque no hay cosa que tenga más lógica y razón que la palabra misma del Señor. La belleza verdadera de la mujer no está en el color de los ojos, no está en el peinado, no está en lo que ella luzca exteriormente, sino en su alma. Y quiero decirle que esta belleza interior nunca va a ceder a el deterioro físico, a las arrugas, porque todos nos envejecemos, ¿verdad? Con el tiempo. Esta, al contrario, puede cada vez ser más bella y más hermosa, ¿verdad? Y esto es lo que importa. Así que, mujer, si quieres ser bella, verdaderamente hermosa, teme a Dios, ama al Señor, busca someterte a su voluntad realmente. Toma en serio el papel de ser madre. Proverbios 31 también leímos esta parte en que vemos la mujer que es responsable, que trabaja, que se esfuerza, ¿verdad? Para que las cosas en la casa, en la familia funcionen bien. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Hermanos, la cultura en que estamos viviendo no aprecia mucho esta labor de la madre. Es decir, tiene que ser profesional, tiene que salir. Y déjeme decirle, si la mujer tiene que trabajar y ayudar a su esposo para el sostén, hágalo, está bien. La Biblia no lo prohíbe, Dios no lo prohíbe. Pero sepa que Dios le ha dado una responsabilidad mucho más importante que no debe nunca abandonar.
la de atender a sus hijos, la de guiar a sus hijos en el temor de Dios, tener el cuidado con ellos. Se cuenta que había un gran predicador de generaciones atrás, y este gran predicador tuvo 4 hijos. Y los 4 hijos llegaron a ser predicadores también. O sea, 5 predicadores en la casa. Y en una ocasión invitaron a un amigo a cenar con ellos. Y el amigo, en un momento de silencio, como para comenzar una conversación, dijo: a ver, aquí hay 5 predicadores importantes. El padre era reconocido como un gran predicador. ¿Cuál de ustedes es el predicador más importante, el mejor predicador? Y enseguida uno de ellos contestó: mi mamá. No se esperaba eso, ¿verdad? Mi mamá. Ella es la que verdaderamente predica en nuestras vidas la palabra del Señor. Tú que eres madre, tienes la gran oportunidad de predicar con tu ejemplo, con tus consejos, ¿verdad? Con tu vida, para bendición de tu familia. ¿Y saben qué? Dios te honrará por hacerlo. Amén.